Buenas tardes, soy Uriel Muñoz, estudiante de Ingeniería Electromecánica y acá voy a presentar el portafolio de Análisis Matemático 1. Bueno, acá está el índice. Bueno, para empezar a entender qué es una función, tenemos que saber qué es un sistema de coordenadas, donde básicamente es un valor cuya expresión representa la ubicación del punto, un punto en el espacio. Y bueno, también qué es un punto, porque si no conocemos un punto no podemos conocer lo que es una función. Y un punto es un conjunto numérico formado por dos coordenadas donde lo denominamos un par ordenado de xy o xy z en R3. Bueno, aquí hay un ejemplito de cómo se ubican puntos en el espacio en un sistema en R2. Una ecuación. Una ecuación es un enunciado en el que se establece una igualdad. Esto yo lo saqué del libro de James Stewart de quinta edición. Las ecuaciones son importantísimas ya que las funciones están formadas por las mismas y nos sirven para encontrar variables que representan valores numéricos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito que tenemos esta ecuación y despejamos x y bueno, menos 3 es solución. Las inecuaciones son casi lo mismo a las ecuaciones, nada más que con la diferencia que ya no representan una igualdad, sino que una desigualdad. Por ejemplo, acá tenemos los símbolos y acá hay una inecuación donde x pertenece a los reales tal que x es menor o igual a menos 3. Y a todo esto, ¿qué es una función? Una función básicamente es una dependencia sobre la otra. Por ejemplo, nosotros siempre tenemos la sigla f de x, pero eso en realidad quiere decir que es una función que depende de x. Y ahora, ¿cómo se grafican estas funciones? Para poder graficar una función podemos usar básicamente una tabla de valores que funciona de la siguiente manera. Le asignamos un valor a x, lo evaluamos en la función y nos devuelve un valor de y. Y a todo esto, ¿qué es una gráfica de una función? Básicamente, la gráfica de la función es un conjunto de padres ordenados. Bueno, acá está la gráfica del ejemplo anterior, donde, bueno, el punto A, cuando evaluamos la función en menos 1, el punto B cuando evaluamos en 0 y el punto C cuando evaluamos en 1. La circunferencia está definida por todos los puntos que están a una misma distancia de un punto fijo, y a este punto se lo denomina centro y la distancia como el radio. Bueno, y acá tenemos la ecuación canónica de la circunferencia, donde h y k son el centro y r es el radio. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la gráfica, donde menos 2 y 1 son el centro y 4 es el radio. Y esto no es una función porque no cumple con la condición de unicidad. Por ejemplo, nos paramos en menos 4 y nos devuelve tanto este valor en y este. Y en una función no puede haber dos valores de y. Acá ya llegamos a las ecuaciones de la recta, donde bueno, y igual acá es una recta horizontal y x igual acá es una recta vertical. Nosotros para poder diferenciar los tipos de rectas debemos ponerle diferentes parámetros, por ejemplo el ángulo de inclinación de la recta. Todo esto sería la demostración de por qué la pendiente tiene esta fórmula de y menos y0 sobre x1 menos x0. Básicamente es la fórmula de la tangente. Por ejemplo, esta gráfica. Nosotros si tomamos un ángulo en donde está x0, aplicamos la tangente, donde cateto opuesto y menos y0 sobre el cateto adyacente que sería x1 menos x0. Bueno, acá ya tenemos los tipos de ecuación de la recta que solo las voy a mencionar por básicamente la falta de tiempo. Así que bueno, tenemos la ecuación punto pendiente de la recta, que nosotros si conocemos la pendiente y un punto podemos armar la ecuación explícita de la recta de esta forma, donde ves la ordenada de origen, tenemos la ecuación segmentaria de la recta y tenemos también la ecuación general y todos los tipos de transformaciones que puede cambiar en base vayamos despejando las variables. Bueno, de forma gráfica nosotros podemos analizar la función de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos el dominio, que serían todos los valores que puede tomar x o los valores que no pueda tomar x. Todo depende, bueno, de la función que tengamos. El rango, que son todos los valores de y. Acá está todo igual marcado. La intersección con los ejes, que sea tanto las raíces como la ordenada de origen. En este caso justamente fue 0, 0, ambas. Los conjuntos de positividad y negatividad son básicamente para poder saber qué hay debajo de la gráfica. Por ejemplo, tenemos este tramito de menos 2 a 0, que es el conjunto de negatividad, y de 0 a 2, que sería todo el conjunto de positividad. Los máximos y mínimos locales absolutos, que bueno, en esta función no tenemos máximos ni mínimos,
o los intervalos de crecimiento y decrecimiento, donde decrecimiento no tenemos y crecimiento, bueno, es todo esto. Paridad de funciones. Una función es par si y solo si para todo x pertenece al dominio de la función si f de menos x es igual a f de x. Es decir, si yo evalúo la función al menos x, me devuelve la misma función de f de x. Por ejemplo, una función cuadrática, que el menos por estar al cuadrado se hace positivo. Y una función es impar si y solo si para todo x que pertenece al dominio de la función, f de menos x es igual a menos f de x. Es decir, que me cambia el signo a todos los valores de la ecuación de la función. Por ejemplo, una función cúbica, que tiene esta forma. Acá ya llegamos a álgebra de funciones, donde básicamente son las operaciones con las funciones. Por ejemplo, la suma de la función f más la función g. Y están todas denotadas de esta manera. También la diferencia, el producto y el cociente. Y también hay un tipo de operación nueva que se llama función compuesta, donde acá está denominada. Una función inversa es la función opuesta a una función. Por ejemplo, sea f una función 1 a 1, 1 a 1 quiere decir que es inyectiva con dominio A y rango B, entonces la función inversa tiene rango A y dominio B, es decir, se invierten, por lo cual está definida de esta manera. La función inversa que depende de y es igual a x, pero esta forma no la podemos dejar porque es otra función. Entonces nosotros aplicamos el cambio de variable para dejarla como una función que dependa de x igual a y. Ahora, ¿toda función posee inversa? No, no toda función posee inversa, ya que tiene que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, la función tiene que ser sí o sí y estrictamente sí que sea inyectiva y sobreyectiva, es decir, que sea biyectiva, que la función sea biyectiva, y esto nos permite dar la relación inversa. Acá está la forma de encontrar analíticamente la función inversa, donde, bueno, básicamente escribimos la función, restringimos el dominio y codominio en caso de que sea necesario, resolver la ecuación para x en términos de y aplicar el cambio de variable para la inversa para que dependa de. ¿Cómo la graficamos? Por ejemplo, sea f que depende de a igual a b, entonces la función inversa depende de b es igual a a. Pero de esta manera nosotros sabemos que el punto AB va a pertenecer a la función f y el punto BA a la inversa. O también podemos usar la función de identidad que está denotada por f de x igual a x, y básicamente podemos obtener la inversa reflejando la gráfica de f sobre la función de identidad. Y esta básicamente es la propiedad de simetría. Bueno, acá está la gráfica de la inversa. Una función polinómica tiene esta forma, donde n pertenece a los naturales y a sub n no puede ser 0. Por lo tanto es una función polinomial de grado n. Y su comportamiento final y término principal se sabe que cuando x tiende a infinito está determinado por el término principal. Por ejemplo, por este término, que es el principal de la función. Bueno, acá sabemos que hay muchos tipos de funciones, donde está la función lineal, la función cuadrática, la potencia y la normal. Una función racional básicamente es el cociente entre dos funciones. Por ejemplo, tenemos f de x, que es igual a p de x sobre g de x, donde p y g son polinomios y el dominio son todos los valores de x tales que g de x no pueda ser igual a 0. Y ya en este tipo de funciones racionales aparecen las asíntotas. Por ejemplo, tenemos acá una vertical y una horizontal. Bueno, acá yo mostré cómo aparecen los tipos de asíntotas, la horizontal, la vertical que ya las mencioné antes, y en este ejemplo no aparece la asíntota oblicua, pero básicamente si n es mayor a m y además n menos m es igual a menos 1, si se cumple esta condición aparece una asíntota oblicua. Una función exponencial está definida por la función donde el dominio son todos los reales, si el codominio son todos los reales positivos, tal que f de x es igual a la x, donde a es la base que es a mayor a 0 y a es indistinto de 1. Acá, bueno, es cuando es decreciente y cuando es creciente. Y una función logarítmica sea un número real tal que a sea mayor a 0 y indistinto de 1. La función logarítmica con base a, denotada por logaritmo en base a, es la función inversa de la exponencial. Acá tenemos una función exponencial donde el dominio son todos los reales y el codominio son de 0 a infinito. La inversa viene a ser el codominio de la exponencial, que sería ahora el dominio de la logarítmica, de 0 a infinito, y el codominio de todos los reales. Y esto es la función inversa de la exponencial, que sería la logarítmica. ¿Qué es una función trigonométrica? Básicamente es una forma de representar ángulos, pero como funciones. Se usa una circunferencia de radio cualquiera y usamos las definiciones de trigonometría para definir esos ángulos.
pero para todo esto tenemos que saber qué es un radián, que es una magnitud de medida que mide el ángulo como central de una circunferencia y su medida es igual a la razón entre la longitud de arco. Por ejemplo, 90 grados equivale a pi medio, 180 pi y así. Puntos terminales de la circunferencia, supongamos que t es un número real. Si el ángulo va rotando en sentido de las manecillas del reloj, decimos que t es positiva, y si va en sentido contrario es negativa, empezando desde el punto 1, 0. La forma PXY se le denomina punto terminal de la circunferencia. Por ejemplo, este gráfico de circunferencia, como t es mayor a 0, por lo tanto, arranca del punto 1, 0 y va en sentido antihorario, donde este sería la longitud de arco t y PX sería el punto terminal de la circunferencia. Como mencioné antes, debemos usar definiciones de trigonometría, pero primero había que definir lo que era un radián, ya que es importante porque las funciones trigonométricas solo admiten números reales y la unidad medida en grados no es un número real. En cambio, el radián es una unidad de medida donde la función trigonométrica sí lo admite. Y ahora ya sabiendo todo esto, sabiendo que t es un número real, podemos definir las funciones como el seno y el coseno. El seno está determinado para los valores de y y el coseno para los valores de x. La función seno tiene esta forma, es una forma sinusoide, y para poder graficarla necesitamos, armar una tablita de valores, donde tenemos que marcar el eje de referencia, donde justamente nuestro eje de referencia pasa por el eje de abscisas, la amplitud es 1, o sea, sube 1, baja 1, el ángulo de fase es donde arranca el ciclo, en mi caso 0pi, el periodo sería, lo que tarda en completar el ciclo, en este caso 2pi, que sería básicamente, en este lapso, hasta 2pi sería lo que tardó en dar una vuelta a la circunferencia. Y el fin de ciclo es donde termina básicamente el ciclo, por ejemplo, en 2pi. Y en cambio la función coseno es casi lo mismo que la del seno, nada más que con la diferencia que arranca medio pi atrasado. El coseno es una función par y arranca desde el punto 0,1. Y me olvidé mencionar que la función seno es una función impar. Y con esto concluyo con mi presentación del portafolio, así que muchas gracias.